A ver, ¿qué son realmente los derechos humanos? Es una frase que escuchamos por todos lados, ¿verdad? Pero más allá de eso, detrás de esas palabras está una de las ideas más potentes de la historia moderna, una promesa que la humanidad se hizo a sí misma. Y para entenderla bien, hay que ir a su origen. Para entender de dónde vienen, bueno, tenemos que viajar a un momento muy oscuro. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba en shock. La devastación no fue solo de edificios y ciudades, fue una herida profunda en lo más humano. Y de entre todos esos escombros surgió una pregunta clave, una que de verdad cambió el rumbo de la historia. ¿Cómo podemos asegurarnos de que algo así nunca, pero nunca, se repita? ¿Cómo le hacemos para garantizar la dignidad de cada persona sin importar dónde esté, para siempre? La respuesta a esa pregunta tan grande fue lo que puso los cimientos de un nuevo orden mundial. Fue un esfuerzo de todos para crear un marco, como un escudo, que nos protegiera de nuestros peores impulsos. Y de ahí, de esa necesidad, nace esta definición central. Los derechos humanos son, pues, un conjunto de normas, un estándar para todo el mundo, creado para reconocer y, esta es la palabra clave, proteger la dignidad que ya traemos con nosotros. Ojo, no es algo que un gobierno te da, es algo que se reconoce que ya tienes. Y si vemos la línea de tiempo, todo pasó muy rápido. En 1945 termina la guerra y ese mismo año se crean las Naciones Unidas para buscar la paz. Y tan solo 3 años después, en 1948, la Asamblea General de la ONU adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que, de verdad, cambió las reglas del juego. Ahora, lo que hace que estos derechos sean tan especiales y tan fuertes son sus características. No son solo reglas sueltas, son principios que se apoyan en 5 pilares, 5 ideas fundamentales. Y estos pilares son fascinantes porque se necesitan unos a otros. A ver, son universales, o sea, para todas las personas sin ninguna excepción. Son inalienables, nadie te los puede quitar y tampoco puedes renunciar a ellos. Son inherentes, naces con ellos. Y aquí viene lo más interesante, son indivisibles e interdependientes. ¿Qué significa esto? Que no puedes escoger qué derechos respetar y cuáles no. Pensemos un momento, sin derecho a la educación, ¿cómo se puede conseguir un trabajo digno? O sin derecho a la salud, ¿cómo se puede disfrutar de la libertad? Cuando un derecho avanza, empuja a todos los demás. Para entendernos un poco mejor, se suelen clasificar en 3 generaciones. Ojo, no es que unas sean más importantes que otras, sino que surgieron en distintos momentos de la historia, cada una impulsada por un gran ideal. Empecemos pues con la primera generación, la que, digamos, puso la primera piedra de todo este edificio. La primera generación es la de los derechos civiles y políticos. Aquí el ideal, la idea central, es la libertad. Se enfocan en proteger a la persona de los abusos del poder. El derecho a votar, a tener propiedad privada, a asociarse libremente, todos esos que nos garantizan nuestra autonomía están aquí. Pero, claro, el mundo se dio cuenta de algo. La libertad por sí sola no es suficiente. ¿De qué sirve ser libre si no se tienen las condiciones básicas para poder ejercer esa libertad? Y así es como nace la segunda generación. Los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí el ideal es la igualdad. Ya no se trata solo de que el Estado no se meta, sino de que el Estado haga algo para garantizar una vida digna. El derecho a la educación, el acceso a la salud, una vivienda adecuada, todos ellos caen en esta categoría. Y la cosa no se detuvo ahí. Más recientemente la visión se ha hecho todavía más grande, incluyendo derechos que ya no se enfocan solo en una persona, sino en cómo nos relacionamos todos juntos. A esta tercera generación se le llaman los derechos de solidaridad. Y su ideal es, justamente, la solidaridad. Estos derechos van más allá del individuo y aplican a comunidades enteras, incluso al planeta. El derecho a vivir en un medio ambiente sano o el derecho a la paz son los ejemplos perfectos. Ahora, llegamos a un punto clave. Es fundamental entender que los derechos no flotan en el aire, vienen con una contraparte esencial, los deberes. La idea es esta. Ejercer un derecho implica un deber. Es una calle de 2 vías. Esto involucra tanto al Estado, que tiene que garantizarlos, como a cada persona, que tiene que respetar los derechos de los demás. Y este ejemplo lo deja clarísimo. El derecho de una persona a su integridad, a que se le trate bien y no se le haga daño, está directamente conectado con el deber de tratar a todas las demás personas con ese mismo respeto. Mi derecho se apoya en mi responsabilidad hacia los otros.
Aquí otro caso clarísimo, el derecho a la libertad de expresión, a decir lo que se piensa y que se escuche, va de la mano con el deber de respetar las opiniones de los demás, sobre todo cuando no estamos de acuerdo. Entonces, después de todo este recorrido por la historia y los conceptos, llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué nos debe importar todo esto hoy, en la vida real? Porque los derechos humanos son mucho más que un documento bonito. Son un estándar global para proteger la dignidad humana. Son, digamos, la vara con la que medimos qué tan justa es una sociedad. Nos recuerdan que no importa quiénes seamos ni de dónde vengamos, compartimos una humanidad que merece ser protegida. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Los derechos humanos existen en el papel, en leyes y tratados, pero la pregunta de fondo es, ¿cómo hacemos que dejen de ser solo tinta para convertirse en una realidad que se vive todos los días, en cada cosa que hacemos? La respuesta, al final, está en las acciones de cada persona.